Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Sí, la falla geológica de la capital está formada por 3 segmentos, ¿verdad, Alexandra? Pero quiero que le escuche al alcalde cuáles son los eventos más significativos para que usted convalide aquello que le ha tocado en su época alcaldicia. Ha sido un poco desdichado usted en este asunto, pero en cambio le ha servido, alcalde, para que usted aprenda a confrontarse frente a realidades de la madre naturaleza y cosas que le ha correspondido administrar. Y entiendo que lo ha hecho bien, o por lo menos ha aprendido. ¿Con qué se encontró usted de comienzo? ¿Qué nomás ha ocurrido en el tránsito de estos primeros años de alcalde? Muy buenos días. Y Alexandra, para que le escuche al alcalde, nos podemos saludar. Tenga la bondad. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación y ya estoy aquí pendiente de lo que ustedes comiencen a conversar sobre este tema. Gracias. Tenga la bondad, señor alcalde. Muy buenos días, Gonzalo, Alexandra y a todos quienes nos escuchan. Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar en este espacio. Bueno, la verdad es que estos poco más de 2 años de alcaldía han sido bastante intensos en lo que tiene que ver con responder a las amenazas naturales a las que está expuesta Quito. En estos últimos 2 años hemos tenido sismos, 2 episodios de sismos con epicentro en el distrito metropolitano de Quito. El primero de ellos fue, ustedes recordarán, en agosto de 2014, cuando tuvimos sismos con epicentro en el sector de Catequilla, al norte del distrito metropolitano, y el segundo episodio de sismos con epicentro en Quito fue el que tuvimos en los últimos días con epicentro en el sector de Puembo, el del 8 de agosto y el del pasado 14 de agosto. Hemos tenido también durante estos 2 años amenazas volcánicas. El despertar del volcán Cotopaxi y el ya tener muestras de un proceso eruptivo evidentemente también es algo que exigió a la ciudad el desarrollar una serie de acciones de precaución. Hemos tenido también inundaciones, deslizamientos de tierra importantes en algunos sectores. Hemos tenido una importante incidencia de incendios forestales durante estos últimos 2 años que han incluso causado víctimas personales, la pérdida de heroicos bomberos del Distrito Metropolitano de Quito el año pasado, en el mes de septiembre. E incluso hemos tenido fenómenos inusuales en nuestra ciudad, como los remolinos de viento. Hubo un episodio de aquello en el 2014 en el sector de Tumbaco y hubo también otro en el sur de la ciudad el presente año, hace algunos meses, que produjo daños severos en algunas viviendas, frente a la cual el municipio, por supuesto, respondió de manera inmediata. Todo esto lo que nos indica con claridad es que Quito está expuesto permanentemente a fenómenos naturales muy diversos y lo está por su ubicación geográfica. En el caso de los sismos, lo está por estar justamente asentada sobre la falla geológica de Quito, que efectivamente está conformada por 3 segmentos tectónicos que abarcan una superficie aproximada de 60 kilómetros. Recordemos que esto también deriva del hecho de que el Ecuador, ubicado en el extremo noroccidental de Sudamérica, se asienta precisamente sobre la interacción de placas tectónicas como la de Nazca, la de Sudamérica, la de Cocos y la del Caribe. Y eso evidentemente produce entonces que nuestra ciudad también esté expuesta a este tipo de fenómenos, algo sobre lo cual, por supuesto, Alexandra comentará con mayor detalle. En lo que tiene que ver con lo que nos corresponde a nosotros, es decir, desarrollar una cultura de prevención y tomar todas las acciones necesarias para que Quito responda de forma adecuada ante estas amenazas, creo yo que se han producido avances muy significativos, Gonzalo. Y una prueba clara de aquello fue lo que ocurrió el 16 de abril, que si bien evidentemente el epicentro no fue en Quito, pero nuestra ciudad, luego de que sus instituciones establecieron con claridad que no habían ocurrido daños severos en Quito, pudimos responder de forma adecuada en este caso para apoyar a las comunidades afectadas, no solamente
con el contingente del Cuerpo de Bomberos de Quito, de la Policía Metropolitana, de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, de la Empresa Metropolitana de Agua Potable, de la Empresa Metropolitana de Aseo, sino también a través de un inmenso esfuerzo de solidaridad que por supuesto fue posible canalizar gracias al inmenso también corazón de los quiteños. Sí, esa es una evidencia del programa Quito Listo. Así es, el municipio de Quito ha puesto en marcha el programa Quito Listo, que justamente pretende el hacer frente de forma adecuada a este tipo de amenazas. Uh-huh. El programa Quito Listo contempla, primero, todas las amenazas naturales a las que está expuesta la ciudad y establece protocolos claros de respuesta en caso de que las mismas efectivamente ocurran. Uh-huh. En ese sentido, el programa Quito Listo contempla, por ejemplo, acciones de capacitación, de concientización en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos sepan exactamente qué hacer en caso de una emergencia. Tener en cuenta medidas que son simples, pero que pueden ser clave para salvar vidas en situaciones de este tipo. Ok, esta falla geológica de Quito nos ha librado de un macro insuceso de carácter geológico, de una falla, o es al contrario, esta es la falla que mantiene en preocupación a todos los cabildos desde hace algunos años y especialmente a ustedes que se han formado y se han especializado en los mejores niveles técnicos en estas materias en la Escuela Politécnica Nacional. Coméntenos, Alexandra, el alcalde está para escucharle y especialmente la población capitalina. ¿Qué es para usted la falla de Quito? Sí, bueno, gracias. Muchos saludos también al señor alcalde, que no tenemos la placer de vernos, pero por lo menos hemos conversado frecuentemente, digamos, sobre estos temas. Bueno. En realidad, la falla no se había conocido sino a partir de los años 80, en realidad, cuando muchos de los estudios, de las investigaciones que se llevaron a nivel mundial fueron también aplicados hacia las zonas ya en la parte andina, ¿no? Estos estudios de tectónica activa, del conocimiento de la parte de fallas, no es hasta los años 80 que comienzan a ser estudiados también en el Ecuador, y a raíz de eso se generan unos primeros mapas, unas primeras descripciones de las características de algunas de las estructuras más importantes que se tienen en el país, y luego obviamente se ha continuado ese trabajo para identificar aquellas zonas o aquellas fallas que tienen que podrían ser o potencialmente activas, y relacionándoles obviamente con sismos históricos, ¿no? ¿El origen tiene la placa de Nazca? De cierta manera sí, o sea, la placa, el sistema de subducción lo que genera es una gran cantidad de esfuerzos que se transmiten también hacia el interior del continente y estos producen fracturas. Entonces, una falla es una fractura que se mueve. Es dos bloques que están separados entre sí por un plano y este plano es el que, sobre este plano es el que se mueven los bloques, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada cierto tiempo, cuando hay acumulación suficiente de energía que genera que los bloques puedan moverse, es decir, que la fuerza de rozamiento que hay entre los dos bloques en ese plano se venza, se produce la ruptura y se producen los sismos, ¿no? En el caso del sistema de fallas de Quito, en realidad históricamente se conoce un evento en 1537, que fue que se asume que es un sismo en 1587. 87, perdón. Este fue uno de los sismos más fuertes que atormentó prácticamente a la ciudad de Quito en esos tiempos. Imagínese que debe haber sido, con todo respeto a la urbe, una aldeíta muy, muy pequeñita, 1587. Sí, pero fue el inicio de la evidencia de esta falla geológica, quiero entender. Ya, entonces, ¿qué pasó? Ese es el último sismo histórico importante que se ha registrado, ¿no? Luego los sismos, bueno, a pesar de que se han sentido fuerte en el 91 y el sismo del 2014 que acabó de indicar el señor alcalde, son sismos en realidad pequeños para lo que podría generar la falla. Y históricamente no ha habido otro evento adicional a estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le muestra o qué son los rasgos que en el paisaje podemos observar de la falla? Son las colinas
zonas que limitan el borde este de la ciudad de Quito, y que si es que estamos en los valles podemos ver que la ciudad está sobre una plataforma, digamos, o una zona más elevada con respecto a los valles. Entonces, la falla en sí no se puede observar porque por las características que tiene se cubre fácilmente el plano de fractura con los deslizamientos que se producen cada vez que se mueve. Y en algunos sectores, con la gran cantidad de material volcánico que ha existido durante los últimos miles de años, mucho de la zona se ha cubierto, ¿no? Entonces no es posible verla fácilmente. Sin embargo, este rasgo de característica en el paisaje muestra que la zona de Quito ha ido creciendo progresivamente sobre los valles de los valles que están aledaños debido a la presencia de la falla. Es decir, cada vez que se mueve se levanta un poco más sobre los valles, y ha generado pues un levantamiento de alrededor de unos 500 metros en toda la zona. Este proceso no es un proceso reciente, es un proceso que viene desde aproximadamente unos 2 millones de años, que para el proceso geológico es joven, digamos, ¿no? Para los procesos geológicos, pero no es un tema de mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta falla, lo que se ha estado trabajando es en estudiar y identificar cuántos eventos sísmicos adicionales ha tenido. El gran problema es, como le digo, la característica de la falla y la falta de información adicional. Sin embargo, se hizo algunos estudios en la zona interna de Quito, en lo que fue una antigua laguna que había, o un pequeño charco que había, en donde se registraron algunos eventos y se pudo tener probablemente un registro que llega hasta el siglo XI aproximadamente, en donde se tuvo al menos unos 11 eventos adicionales que podrían haber sido producidos por esta falla, ¿no? ¿Qué le preocupa de todo eso en términos científicos y cuáles han sido sus principales interrogantes a los técnicos? Bueno, permanentemente hemos estado en contacto con los técnicos del Instituto Geofísico, no solo con Alexandra, con Mario Ruiz, también de forma constante. Con Mario, hemos sí. estado en comunicación, por supuesto también con Hugo Yepes, para primero entender a cabalidad cuál es el fenómeno técnico que está detrás de esta amenaza, y segundo, cuáles son las acciones que como municipio debemos adoptar. Y justamente en base de aquello es que hemos desarrollado todos los protocolos de respuesta que forman parte del programa Quito Listo. Si me permite, Gonzalo, yo quisiera elaborar respecto a este punto, porque debemos reconocer que estamos expuestos a amenazas. Esa es una realidad con la cual tenemos que convivir y hay que entenderla, hay que conocerla, y por eso la información que transmite Alexandra y sus compañeros es tan valiosa. Pero tenemos que ser conscientes de que eso existe, no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es aprender a convivir con el riesgo, a desarrollar una cultura de prevención. Y justamente hacia allá están enfocados los esfuerzos del municipio a través del programa Quito Listo, que tiene varios ejes de acción. Precisamente el primero de ellos es la concientización respecto a las amenazas que existen en la ciudad, conocerlas, entender cuál es su origen y su característica. Y eso parte de un gran esfuerzo de comunicación a toda la población. Por otro lado, también el capacitar a los ciudadanos respecto a qué hacer antes, durante y después de un fenómeno natural. Comentábamos extra micrófonos con Gonzalo que hay países como Chile que permanentemente experimenta fenómenos naturales tremendamente severos y sin embargo ha logrado desarrollar una cultura institucional y de prevención muy sólida que le ha permitido minimizar el número de víctimas personales derivadas de estos fenómenos. La gente allá sabe qué es lo que tiene que hacer, producto de, por supuesto, años de desarrollar esta cultura. 2 décadas prácticamente. Así es, desarrollar esta cultura de prevención. Creo que nosotros tenemos que imitar esos ejemplos positivos y eso es justamente lo que estamos pretendiendo en Quito, instruyendo a la población respecto a las medidas a adoptar. ¿Y cuál es el milagro chileno para compararlo? Bueno, primero creo yo la actitud. Sí, pero incluso antes que eso, Gonzalo, creo que el haber desarrollado fortaleza en sus instituciones de seguridad. Creo que eso fue fundamental. El haber adoptado las medidas necesarias para contar con los recursos, tanto económicos, humanos, técnicos, como para
establecer las acciones a tomar en caso de una emergencia y, por supuesto, capacitar a la ciudadanía de forma adecuada, concientizándola de los fenómenos a los que están expuestos y, evidentemente, sabiendo cómo responder ante ellos. Y en Quito pretendemos algo similar y creo, Gonzalo, sinceramente, que estamos avanzando en la dirección correcta. Yo creo que hemos avanzado mucho. Ya voy a hablar respecto Pero a muchísima gente de la que nos está escuchando dirá, no han tenido institucionalmente ni siquiera la sensibilidad de reunir entre el poder público y el municipio capitalino o los organismos seccionales unos 50, 60 mil dólares para apoyar en el estudio sísmico que está aludiendo la directora del geofísico. Eso no nos parece que es una especie de descuido, dirá. Sí, yo, Alexandra, la verdad desconocía de ese tema. Normalmente la Escuela Politécnica Nacional tiene como fuente de financiamiento más bien a instancias del gobierno nacional. Eso es importante entender. Pero por supuesto nosotros como municipio estamos gustosos de explorar posibilidades de trabajo en conjunto y de hacer lo necesario para que estas iniciativas se lleven a cabo. Estamos a las órdenes para aquello con muchísimo gusto. Perdone, alcalde, quiero preguntarle a Alexandra Alvarado esto que me parece muy importante que conozca la ciudadanía. La gente dice, a raíz de los terremotos de Manabí y Esmeraldas, como que la falla de Quito se activó, ¿o es simplemente una coincidencia? Sí, bueno, hay varias preguntas que me hacen. Claro. Con respecto a lo de Pedernales y la presencia de sismos en la zona de Quito, es probable que sí haya algún efecto, ¿no? El sismo de Pedernales fue un sismo sumamente importante, que alteró y, bueno, hemos podido observar que hay deformación que se ha registrado también hasta en la zona subandina, ¿no? En el subandino oriental. Entonces, no sería raro que haya afectado o que cargue de más fuerza a ciertas estructuras al interior del continente, como el caso de esta pequeña falla en la zona de Quito. Entonces, no es raro. No tiene ninguna relación, entonces, ¿no? No, podría tener relación, sí, podría ayudar o a propiciar que este tipo de fenómenos, sismos, de la generación de sismos pequeños, ocurran en otras estructuras, ¿no? Ya. Entonces, eso podría ser. No se puede, no tenemos la prueba fehaciente, digamos, claro, de que técnica. existe eso, pero no sería algo extraño. Eso por un punto, ¿no? La otra cosa es que la falla no es un hueco. Es un plano, está unida entre sí todas las rocas, una con otra. Y eso es lo que produce el rozamiento entre ellas y es lo que hace que sea difícil moverlas, ¿sí? Entonces, por eso necesitan una energía muchísimo más importante, una fuerza mucho más fuerte para que se puedan mover. Entonces, no es un hueco, eso hay que desechar. Okay. Es la misma idea que la gente tenía en el caso del sismo de Pedernales. No hay un hueco ahí. Lo que están es las rocas una contra otra pegadas y se desliza sobre un plano, nada más. Eso por un lado. La otra es que... Es decir, lo que está hablando usted es de grandes masas de tierra que interactúan permanentemente con otras, unas a otras, una deformación. Unidas, pero se desplazan, se mueven entre sí progresivamente, no dejan huecos, no es posible dejar huecos. Esa es la otra cosa. Y la otra es que, claro, o sea, lo que más afecta a los sismos, como pudimos ver ya en el caso del sismo de Pedernales, son las estructuras construidas, es decir, todas las edificaciones, todo lo que hacemos como humanos es lo que se afecta. Y es como habíamos hablado la vez anterior, la prueba o el examen que los constructores, los ingenieros, los arquitectos tienen en el caso de que ocurre un sismo, porque pone en prueba que las estructuras se diseñaron bien o se hicieron bien. Ahora, lo que dice señora Carlos, todas estas medidas de prevención, de precaución, son súper importantes porque la gente tiene ya un conocimiento de qué debe hacer en el caso de un sismo, que es una de las tareas básicas o fundamentales que debe tener. La conciencia de que primero está en una zona donde podría haber sismos importantes, donde podría ser afectado o haber amenaza. Y claro, la presencia de todas estas medidas o la generación de esta conciencia interna ciudadana hace que actúen correctamente en el caso de que haya un sismo. Ahora, como le digo, las edificaciones son la mayor amenaza, o sea, ocurre el sismo y si usted está debajo de una casa que no está bien construida, de hecho va a tener problemas,
sí, como pasó ahora en la zona del sismo de Pedernales. Es decir, las casas, podíamos ver un contraste tan marcado en ciertas edificaciones que la casa de al lado se destruyó completamente y otra estaba en pie. Y no es un efecto de un problema del suelo, es un problema de la mala construcción. Ahora que hemos mejorado la capacidad de respuesta municipal al punto que los más de 50 reportes de daños en edificaciones que recibimos luego de los sismos del 8 y el 14 de agosto, todos fueron atendidos de manera inmediata por personal municipal que acudió a hacer las respectivas inspecciones ese mismo momento. En el caso del sismo del 8 de agosto, por ejemplo, esa misma noche fueron inspeccionadas las viviendas cuyos propietarios reportaron daños. Y lo propio ocurrió. Usted tenía el equipo de inspectores listo. A ver, yo estuve pocos minutos después del sismo, la noche del día lunes, ya estuve comandando desde el ECU 911 las operaciones de evaluación del estado de la ciudad luego del sismo y por supuesto disponiendo las medidas necesarias. Una de ellas sin duda es que se realicen inspecciones inmediatas en las viviendas cuyos propietarios reportaron daños. En la gran mayoría de ellas, como dije hace un momento, ventajosamente fueron daños menores que no representaron ningún riesgo a la seguridad de las estructuras. Pero en el caso de aquellas en que en cambio sí se produjeron daños más severos, se han tomado las medidas correctivas del caso, incluso en alguna de esas medidas, en algunas de esas viviendas, hemos evacuado a su familia para que se encuentre protegida a buen recaudo en uno de los albergues municipales, donde por supuesto recibe atención de calidad. También es importante señalar lo relativo al Centro Histórico de Quito. Esa misma noche, la noche del 8 de agosto, ya hicimos una evaluación preliminar respecto a los daños en las edificaciones patrimoniales del Centro Histórico y la mañana del día siguiente, del día martes, ya personal municipal se encontraba reparando los daños en algunos templos religiosos, como por ejemplo la iglesia del Buen Pastor o la iglesia del Belén, en donde los daños fueron un poco mayores. Para tranquilidad de los quiteños, las 15 edificaciones del centro histórico que sufrieron daños, ventajosamente no corren ningún riesgo estructural. Son daños en su mayoría menores, salvo el caso de la iglesia del Belén y del Buen Pastor, en donde, por ejemplo, en el caso de la iglesia del Buen Pastor, se afectaron los pináculos de las torres de la fachada. Se procedió a retirar esos pináculos. Yo mismo fui a inspeccionar esas tareas. El día martes estuve ahí presente inspeccionando el trabajo de los técnicos que retiraron los pináculos y los están reparando para volverlos a colocar. Hubo algunos daños también, por ejemplo, en la capilla del Colegio de la Providencia. Hubo daños, por cierto, también en la nave central de la iglesia de Puembo. Recordemos que ahí fue el epicentro del sismo, pero los técnicos municipales ya se encuentran trabajando para repararlos. Y vamos a continuar trabajando de esa manera, Gonzalo. Yo quiero recordar a la ciudadanía que en caso de que detecten daños en sus edificaciones producto de estos sismos, favor reportarlos al número telefónico 911, de tal manera que personal municipal pueda acudir de inmediato, realizar la inspección respectiva, determinar si existe algún grado de riesgo para la edificación, de ser el caso, por supuesto, tomar las medidas de respuesta adecuadas y sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos.